Muchas gracias, hasta luego. Ay, en serio. Bueno, yo nací hace ya muchísimos años. Estoy a punto de cumplir la próxima semana, el próximo sábado. Tengo la dicha y la fortuna de vivir 34 años. Espero, la pachanga va a ser en otra expo, me va a tocar trabajar. En Expo Quirey, Colima. Los que puedan ir a Colima, pues allá nos vemos. Expo Quirey, Colima, allá nos vemos. ¿Sí van a ir? Ah, pues allá nos vemos y allá partimos mi pastel de cumpleaños. Mis primeros 34 años. Fíjense que hace muchísimos años, cuando yo estaba chiquito, mi madre tenía que irse a trabajar. Mi papá desafortunadamente no estuvo con nosotros, y digo desafortunadamente por él, porque él se perdió toda la diversión. Bueno, que Dios no bendiga mucho a ese señor. Pero mi mamita tenía que irse a trabajar, así que nos dejaba a mi hermanito y a mí al cuidado de la nana electrónica. Como a muchos, nos dejaba al cuidado de la televisión. Y ahí conocí a mis primeros amigos, los dibujos animados. En aquel entonces les llamábamos las caricaturas. En las mañanas prendíamos la televisión y veíamos lo que es hasta la fecha mi caricatura, mi dibujo animado favorito, Don Gato y su pandilla. Maravillosa serie, de verdad, para mí gusto la mejor serie de animación norteamericana que se ha hecho en la historia. Y a mí me gustaba mucho el hecho de que los gatos hablaran, el hecho de que vivieran sin trabajar y vivieran como reyes. Pero había una cosa en particular que me llamaba mucho la atención. Una de las voces, la voz del oficial Matute. Una voz muy bonita, muy profunda, muy seria. Nos íbamos a la escuela, mi hermanito y yo regresábamos, y en la tarde, como todo buen niño, antes de quitarnos el uniforme y ponernos a hacer la tarea, prendíamos la tele. Creo que todos lo seguimos haciendo. Y ahí veíamos en la tarde una serie que se llamaba La Familia Monster. En esta serie muy extraña sobre los monstruos clásicos de la Universal, queriendo encajar como una familia normal. Y ahí había algo en particular que me llamaba la atención: la voz de Herman Monster. Una voz muy chistosa. En cuanto lo oyes, te da risa. Ahora, afortunadamente hay un canal de series retro en televisión de paga, y ahí podemos ver algunas de estas series. Pero bueno, la voz de Herman Monster me gustaba mucho. Terminaba La Familia Monster y empezaba Batman, esta serie de los 60, de un Batman gordito, panzoncito, que bailaba el batitwist y siempre traía su útil y práctico batirrepelente para tiburones. Todos debemos de cargar siempre uno. Pero había algo en particular en esa serie que me llamaba la atención: la voz del Guasón. A mí me daba miedo esa voz. Era de verdad un tipo muy loco. Pero a ver, recapitulemos hasta aquí: la voz del Guasón, la voz de Herman Monster y la voz del oficial Matute. En la noche llegaba mi mamita muy cansada de trabajar y nos quitaba de la televisión. ¡Quítense! ¡Me toca ver mi telenovela! O alguna película que veía en Canal 4, mi mamita. Y bueno, ahí aparecía un señor gordito, de bigote, poco cabello, el poco que tenía cabello chino, pero que tenía exactamente la misma voz que el Guasón, que Herman Monster y que el oficial Matute. Yo le pregunté a mi mamá: oye, ¿cómo pasa esto? ¿Por qué ese señor tiene la misma voz de los personajes que yo veo en la tele, y peor, de una caricatura? ¿Cómo? No lo explico. Yo tenía 7 años en ese entonces. Mi mamá, como pudo, me explicó que había una cosa que se llamaba doblaje de voz. ¿Qué es el doblaje de voz? Según me pudo explicar mi mamá, un grupo de señores, un grupo de actores se reúnen para interpretar en mi idioma, en el idioma que yo entiendo, los programas que a mí me gustan en la televisión, pero que como se hacen en otros países, están hablados en otro idioma que yo no hablaba. Bueno, a la fecha sigo sin hablar mucho inglés. Entonces estos señores lo que hacen es, con su pura voz, interpretar a esos personajes que a mí me gustaban siendo niño. Y ese señor que aparecía en la telenovela se llamaba Víctor Alcocer, uno de los más grandes actores que ha habido en nuestro país, y sobre todo de los más grandes actores de doblaje, porque lo mismo hacía al payaso príncipe del crimen, le decían el Batman, que a Herman Monster, un monstruo de Frankenstein pero con medio retraso mental,
o al oficial Matute, que siempre le iba mal. Pero nunca me explicó que eso se llamaba doblaje de voz. Yo a la fecha sigo sin creer que eso se llame doblaje de voz. Yo creo que eso se llama magia. Porque les voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántos de aquí hablan japonés fluidamente? Que lo hablan perfectamente. ¿No? Oigan, pero nos gusta el anime, ¿no? Pero hay veces que el anime viene subtitulado, pero viene o mal subtitulado, o las letras están muy chiquitas, o pasan muy rápido. Y aún así muchos de nuestros animes favoritos los entendemos. ¿Cómo es esto? Gracias al doblaje de voz. Gracias a que hay un grupo de profesionales que interpretamos para ustedes esas series que tanto les gustan. En ese momento, a mis 7 añitos, decidí qué es lo que yo quería hacer con mi vida. Dije, cuando yo sea grande, voy a ser voz de caricatura. No actor de doblaje, no. Yo quería ser voz para caricaturas. Y lo logré, pero no fue fácil. Teniendo yo 11 años, se abrió en mi primaria un taller. Bueno, se abrieron talleres. No era suficiente con que tuviéramos todas las materias. A nuestros maestros se les ocurrió darnos talleres. Una clase más los viernes antes de salir, que flojera. Se saturaron rápido todos los talleres y solamente quedaron cupo en 2: teatro de títeres y cocina. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubiera tomado cocina?